Amén. Buen día ya, buen día, no sé cómo. Acá es tarde ya, hermanos, mucho gusto de estar con ustedes. Eh, Espero que estén escuchando bien, espero en el Señor. Eh, Vi algunos nombres por allí, a varios conozco y ubico y los quiero mucho de corazón. Contento de poder contactarme con ustedes en esta oportunidad. Eh, el Señor permite la facilidad de estos medios porque, y en el cual podemos vernos y al vernos poder contemplar al Señor en la iglesia. La iglesia, la comunión en la iglesia trasciende todos los aspectos físicos, cualquier tipo de barrera, porque es una comunión, es la comunión que recibimos del cielo, es una comunión eterna, es de la eternidad, es la comunión celestial. Así es que encantado de poder compartir con los santos distintos lugares y juntos poder entonces en el Señor Jesucristo adorarle, honrarle y confesar una vez más cuánto le amamos, cuánto le anhelamos. Pido la ayuda del Espíritu Santo que me bendiga para poder transmitir lo que está en mi corazón de una manera que se pueda entender y edificar a la iglesia, edificar a los santos del Señor. Eh, tengo, tengo una carga espiritual, de alguna manera, que de alguna manera exprese o nos ayude a entender el momento de crisis que vivimos a nivel mundial. Estamos en un momento de crisis, hay una crisis sanitaria, una pandemia, que de alguna manera nos tiene más confinados, recluidos en casa, dependiendo las políticas gubernamentales de cada ciudad, de cada país, estamos más restringidos. Y esa restricción nos hace pensar o nos ha hecho pensar, y qué bueno por ese lado que tengamos esa posibilidad de estar un poquito más solos, más callados, más detenido de tanto ruido, de, como dice, la vorágine de esta cosa tan devoradora, de tanta productividad que son las sociedades contemporáneas, que nos sacan todo lo que más pueden. En este día quiero, quiero compartir, hermanos, en la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios quiero que busquen Efesios capítulo 1, versículo 15 y también en el versículo 14. ¿Qué hacemos los creyentes cuando estamos en crisis? Quisiera responder de alguna manera, un poquito contribuir. ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos cuando estamos en crisis? El apóstol Pablo escribe esta carta desde la cárcel. A nosotros ahora cuando decimos eso nos parece algo como bastante romántico y bastante como simple, pero a decir verdad es algo muy complejo, complejo desde el sufrimiento, desde el dolor, desde la soledad, desde el confinamiento, desde la reclusión. Nosotros hemos estado este tiempo un poquito más recluidos por causa de lo que estamos viviendo y ya yo escucho voces, están todos muy desesperados, muy complicados, todos quieren salir a hacer su vida, comilla, normal, con pocas semanas de estar un poquito más detenido. Pero Pablo está en este aspecto ya hace 2 años, está por un periodo de 2 años preso por algo que no ha cometido, simplemente por una cuestión de predicar el Evangelio. Y no está en un contexto de comodidad, está en un contexto de mucha incomodidad. Se cree que Pablo estaba apresado junto a un soldado por causa, efectivamente, permiso, por causa efectivamente de que los presos no podían huir y el soldado a quien se le escapaba un preso corría el riesgo de morir. Entonces el tema era complejo, los soldados romanos, la cultura romana, el imperio romano era bastante cruel. En ese aspecto, eh, Pablo está confinado en una cárcel. Y aquí ya hay una enseñanza bastante maravillosa para todos nosotros que tiene que ver
con que en los momentos de crisis Dios tiende a multiplicar su revelación, a mostrar más de sus bondades, a mostrar más de su rostro. Efesios capítulo 1, versículo 15, dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esta es la primera oración que hace Pablo en la epístola a los Efesios. Luego hace una segunda oración, que está en el capítulo 3, en el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas, capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dos oraciones. ¿Y por qué dos oraciones? Porque Pablo recibió una revelación extraordinaria. En la cárcel, Pablo recibe la revelación del Cristo, la revelación de la iglesia, la revelación del gozo de Dios. Estas grandes revelaciones, por supuesto que son progresivas, la revelación siempre es progresiva, las escribe y las estampa en epístolas. Y en la carta a los Efesios, nos escribe la carta a los Efesios, la carta a Colosenses, la carta a Filipenses y Filemón, las escribe en un momento de crisis, en un momento de prisión. En esos 2 años, Pablo escribe estas cartas. De hecho, son las cartas de la cárcel, así se les conoce. Y lo que hace Pablo, en medio de exponer estas preciosas cartas, porque de verdad son maravillosas, y yo pienso a veces, ¿qué sería de nosotros como iglesia actualmente sin estas 3 o 4 cartas maravillosas? De verdad, mucho del entendimiento que tenemos, por no decir todo, se fundamenta precisamente en estas cartas. La gloria de la iglesia, como le dice uno de tus hermanos queridos, Romeo, la llama así en la carta a los Efesios, la gloria de Cristo, la Colosense, y la gloria del gozo cristiano, o el andar cristiano, en la carta a los Filipenses. ¿Qué sería de nosotros sin estas cartas del entendimiento y la profundidad de las riquezas de Cristo que están en ella? Y particularmente en la carta de los Efesios, donde Pablo expone el entendimiento que tiene del misterio de Dios, del propósito de Dios, del plan de Dios. En medio de ella hace 2 oraciones. Y a mi entender, estas 2 oraciones tienen como una intencionalidad distinta. La primera oración es una oración más corporativa. Pide a Dios que nos dé entendimiento respecto de 3 grandes verdades: respecto del llamamiento, respecto de la herencia, nuestra herencia, y respecto del poder que Dios le dio a Jesucristo y que le dio a la iglesia y nos constituye como cuerpo de Cristo. Y es una oración más completa que tiene que ver con la plenitud de la iglesia. Entonces, ora Pablo por la iglesia, ora para que nuestros ojos en plural, los ojos del corazón, se nos abra y como iglesia entendamos nuestra posición espiritual frente a la vida, frente a todo. Y la segunda segunda oración es una oración más individual. Ora para que el hombre interior sea fortalecido con poder por el Espíritu. Es una oración más individual. Y ya aquí tenemos un componente importante: el componente corporativo, el componente plural y el componente individual, que son los 2 grandes elementos que siempre tenemos que equilibrar. Es decir, nosotros somos una pluralidad y somos parte de un todo en cuanto miembros, en cuanto participantes de un llamamiento celestial y al cual entramos y nos convocamos y nos constituimos en un solo nuevo hombre, donde Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia, y a la cual Pablo pide que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para entender
y desde esa posición como iglesia, poder enfrentarnos a las potestades, a las cosas espirituales, enfrentarnos a la vida, pero como el nuevo hombre, Cristo la cabeza y nosotros como su cuerpo. Y la segunda oración, una oración individual que tiene que ver con un crecimiento y desarrollo como hijos de Dios, para que Cristo habite por la fe en el corazón y seamos fortalecidos en el hombre interior para saber, luego la vamos a ver, para saber con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, a todo entendimiento. Entonces aquí hay dos elementos importantes que yo quisiera primero destacar entre nosotros, en el cual debemos poner atención. Primero, lo corporativo, y lo segundo, lo individual. Dos aspectos de la vida cristiana que no podemos olvidar y no podemos dejar de atender. Si atendemos uno y descuidamos el otro, pues hacemos la tarea a medias. Si atendemos al otro y descuidamos el uno, la tarea queda inconclusa, porque ambos se alimentan el uno y del otro. Ambos se necesitan. Necesitamos que cada creyente cultive su vida individual y tenga una observación de su vida como hijo de Dios y como miembro, para que como miembro entonces pueda constituirse en una pluralidad, y en esa pluralidad de hijos de Dios, entonces tener una acción concreta respecto a los planes de Dios con el nuevo hombre en esta vida terrenal. Nuevo hombre, me refiero a Cristo como cabeza y a la iglesia como su cuerpo. Así es que estos dos aspectos están vinculados directamente con la función sacerdotal. Nosotros somos llamados a ser sacerdotes. Pedro lo dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, dice, real sacerdocio. Y esa función sacerdotal tiene que ver directamente con nuestra función con el mundo, con la vida. Cuanto más en este tiempo que estamos en una crisis. ¿Qué hacemos frente a la crisis? Muy bien, tener conciencia de nuestra función sacerdotal, la cual no es solamente vinculada con lo que me ocurre a mí, sino también relacionada con lo corporativo, de cómo actuamos nosotros como cuerpo de Cristo frente a esta sociedad y frente a las demandas que tiene y frente a la demanda de Dios en la crisis actual. Fíjense cómo lo dice el libro de Hebreos, que trata abundantemente el tema del sacerdocio. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, para que él también, porque él también está rodeado de debilidad por causa de ella, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Este es un pequeño extracto como para darse cuenta que el sacerdocio tiene una representación delante de Dios en términos de una representación corporativa, y también tiene una dimensión individual porque está rodeado de debilidad, dice el autor de Hebreos. Entonces, esta pequeña muestra, simplemente como un ejemplo, quiero dejarlo para que tomemos conciencia de esta situación. Nosotros no podemos poner nuestra atención en lo personal solamente y dejar de atender los aspectos corporativos de lo que Dios demanda de nuestra acción en este mundo, el cual es la iglesia, el cual es el reino de Dios. Dos dimensiones que se abastecen la una de la otra. Y en esta función sacerdotal, el sacerdote también cumple una función hacia arriba y una función hacia abajo, porque representa a Dios, se representa delante de Dios, representa a sus hermanos delante de Dios, y también representa a Dios delante de sus hermanos. Entonces hay como una doble función. Ante Dios se presenta por los pecados del pueblo, y ante sus hermanos y ante el pueblo se presenta como la voz de Dios, o como la paciencia y la misericordia de Dios.
Así es que, hermanos, pienso que tenemos una buena pista para, para saber cómo conducirnos en este tiempo de crisis, de complicaciones, de necesidad, de tanta, de tanta presión, de tanta pregunta, de tantos cuestionamientos. Hay dos dimensiones que podemos satisfacer completamente delante de Dios y delante de los hombres. Pablo, dando algunas sugerencias y más bien mandamientos a, a Timoteo, en su carta, en la carta a Timoteo, comienza diciendo lo siguiente y que está vinculado con esta función que yo les estoy explicando. Quisiera que escuchen bien. Dice, Pablo le escribe a Timoteo para darle instrucciones respecto a la vida de la iglesia y a los aspectos individuales, a la iglesia, la cual la denomina allí como la columna y baluarte de la verdad, y le dice, mira, lo primero que tú debes hacer, lo primero, exhorto ante todo, exhorto, capítulo 2 de 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, exhorto ante todo. ¿Qué significa ese ante todo? Primero que todo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, por los que viven para que vivamos quiete y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué hacemos los creyentes cuando estamos en crisis? Pablo y la Escritura nos enseña que lo primero que debemos hacer es lo que recurrentemente último hacemos. ¿Qué tan distinto es la vida espiritual de la iglesia, de la Escritura, a nuestra realidad humana, tan terrena, tan carnal? Lo primero que dice Pablo y lo primero que nos aconsejan las Escrituras es orar. ¿Y qué hacemos comúnmente los creyentes en general? Generalmente los creyentes cuando están en crisis o cuando estamos en crisis, pues nos vamos a incluir todos como pecadores, cuando estamos en crisis tratamos de dar un entendimiento, tratamos de dar un consejo, tratamos de hacer algo, actuamos, se nos vienen mil ideas, no sé, un montón de actividad y pensamiento, y cuando ya no tenemos nada más que hacer, como broche de oro, como último punto, decimos, vamos a orar. Eso es lo que habitualmente hacemos. Pero Pablo, las Escrituras, el Espíritu Santo, lo primero que nos dice a nosotros y les dice a los sacerdotes de Dios, lo primero, ante todo, es la oración. Y esto que para nosotros es tan común y tan normal, es lo que, repito, por lo visto y por la experiencia, dejamos para el final, es lo primero. Pablo llama a la oración. ¿Y sabe por qué? Porque la oración corporativa y la oración individual en estas dos dimensiones que yo acabo de explicar son tan vital para el propósito de Dios, son tan importantes para el propósito de Dios, para los planes de Dios. La primera, que tiene que ver con la función de cuerpo de iglesia, es la oración que viene del cielo, es la oración que manda, es la oración en la cual nos empoderamos. Y la segunda, que es la oración individual, es la oración que va del cielo que va de la tierra hacia el cielo. Es la oración que sube, que es la oración individual, que es aquella que se hace en el cuarto secreto, que después lo vamos a ver en las Escrituras. Entonces, viendo lo primero, Pablo nos dice allí en Efesios que lo primero por lo cual él ora es que nuestros ojos sean abiertos para que comprendamos, entendamos, sean nuestros ojos del corazón, porque eso es lo que literalmente dice ahí, sean abiertos para que entendamos cuál es el llamamiento al cual hemos sido convocados, que tiene que ver, para los que son amantes de las escrituras y puedan seguir desglosando, escarbando estas verdades, que tiene que ver con la vinculación con Abraham, con el principio del llamamiento, cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dio la promesa.
En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente, la cual es Cristo, dice allí Pablo en Gálatas, y explica que el llamamiento hecho a Abraham tiene una vinculación directa con la fe de actualmente, porque Abraham es el padre de la fe, y con la iglesia, nos constituye como un cuerpo, como aquella, comilla, entidad que está sobre todas las cosas. Y entonces nos dice, oro para que tengan claro cuál es el llamamiento que han recibido. Primero. Segundo, cuál es la herencia que tiene que ver con Isaac, sin lugar a duda. Isaac recibió todo lo heredado, recibió toda la herencia de Abraham, para desglosarla posteriormente. Y tercero, que nuestros ojos sean abiertos para entender y saber cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, que tiene que ver con Jacob, el poder actuando en el Jacob que luego pasa a Israel como hijo de Dios, ¿cierto? Como Israel, como el pueblo de Dios, como la iglesia, lo cual somos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, escuchen, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Qué es la iglesia? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y esto es muy importante. Lo primero que debemos entender en momentos de crisis es entender cuál es nuestra posición. ¿Dónde estamos como cuerpo? ¿Dónde estamos? ¿Qué somos? ¿Dónde fuimos insertos? ¿En qué lugar estamos? Y si nuestros ojos se abren para entender esto, nos daremos cuenta que estamos en una posición de gobierno. Es una posición que está ahí arriba, sobre todo nombre, sobre todo señorío, la posición que le fue dada a Cristo, el Señor, y que ganó por su coraje, por su amor, por su obediencia al Padre, por su dignidad, por su consagración, por su santidad. Tanto que las amarras de la muerte no pudieron detenerlo y el Señor se levantó y se entronó y se sentó sobre toda autoridad. Y allí fue coronado de gloria y de honra y el Padre lo situó en su trono. Esa misma posición le fue dada a la iglesia, porque lo puso por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Y por qué se lo dio a la iglesia? Porque la iglesia es un organismo corporativo. No se lo dio a ningún hombre, ningún apóstol, ningún siervo, a ni uno. ¿Por qué? Porque el hombre es perverso por naturaleza. El hombre no puede individualmente. Se lo dio a un ente corporativo del cual todos hemos sido convocados y llamados a participar. Así que en el momento de crisis, lo mejor es tomar conciencia de dónde estamos situados, de las bendiciones, la protección y la acción de gobierno que tenemos frente a estas situaciones. De modo que podemos orar, no ya desde pidiendo el socorro, no desde ya solicitando como pidiendo auxilio, sino que la oración de la iglesia es gobernando, mandando, enviando la palabra, sujetando, deteniendo, organizando, creando con la palabra de Cristo, creando en la boca de la iglesia, creando realidades nuevas, abriendo surcos donde no los hay. La iglesia tiene tal potestad tremenda, con capacidad de poder ordenar, detener, de resistir al maligno. Por eso Pablo, en el último capítulo de Efesios dice,
nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que es contra las potestades, es contra los principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, esta acción es la acción de la iglesia, porque en capítulo 3, en el versículo 9 y 10, dice, para que la iglesia, para que la multiforme sabiduría de Dios ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades, los lugares celestiales. Entonces se dan cuenta que la iglesia, como organismo vivo, como el cuerpo de Cristo, está en una posición espiritual de, de detener, de gobierno, de resistir, de mandar, de ser representante del Señor y su victoria, de operar, de estar allí actuando, porque es su cuerpo. Cristo es la cabeza que tiene el plan, que tiene el desarrollo, que tiene el gobierno, que tiene la autoridad, y la iglesia ejecuta sus planes. La iglesia extiende sus manos, sus pies, sus brazos para operar, para actuar allí, en la crisis en la cual estamos. Entonces es muy importante la participación de la iglesia, de nosotros como cuerpo, en este mundo, en este momento. Pablo lo sabía muy bien y por eso solo, solitario allí en la cárcel, se une a los hermanos, se une y unido a los hermanos como cuerpo, él como miembro de un cuerpo, ordena, manda, resiste, ora como cuerpo de Cristo. Qué maravilloso, el Señor abra nuestros ojos, hermanos, para conocer cuál es nuestra posición como iglesia, nuestra posición como hijo, para que podamos empoderarnos de esta realidad espiritual que Dios nos ha dado. Es la comunión de los hijos de Dios. La comunión de los hijos de Dios es la comunión del Padre y del Hijo. Es la misma, porque Juan dice, lo que era desde el principio, esto os anunciamos para que tengamos comunión los unos con los otros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo, es decir, un pedazo de esa comunión celestial, la que estaba en la eternidad, nos fue entregada a nosotros, a la cual hemos sido llamados. Fiel es Dios que los llamó a ser parte de esta comunión con su Hijo Jesucristo. De manera que la realidad del Hijo con el Padre allá en la eternidad, en el principio, y la realidad que el Padre y el Hijo tienen actualmente desde nuestra conciencia, pasado, tiempo y futuro, ¿no? De la realidad que tiene el Padre con el Hijo, es también nuestra realidad. Nosotros estamos incluidos en esto. Tenemos una realidad espiritual que sobrepasa cualquier dimensión jamás soñada por hombre alguno, jamás escrita por poeta alguno. Tenemos una dimensión espiritual que está sobre todo. Por eso Pablo dice, ruego ante todo, exhorto ante todo que oren por los que están en inminencia, que oren por los que tienen algún tipo de autoridad. Oren. ¿Y por qué? ¿Por qué hay que orar? Uno dice, para que les vaya bien. Y aquí es un tema medio político, porque algunos hermanos lamentablemente se contaminan con políticas partidistas de un lado de allá, de un lado de acá, y son cristianos con colores distintos. Y eso yo a mi entender no está bien. Eso delante del Señor no está bien. Nuestro color es el color de la sangre de los redimidos por el Señor Jesucristo. Que oren porque, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, delante de Dios nuestro Salvador, que el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué está diciendo Pablo? Hagan oración por todos aquellos que están en eminencia, cualquier autoridad sea, cualquiera. ¿Para qué? Para que vivamos quietos y reposadamente, o sea, para que haya un ambiente propicio para que la iglesia tenga una acción de proclamar quién es el que está en eminencia en el gobierno y en autoridad y sobre todas las cosas. O sea, oren para que tengamos un ambiente saludable, estable, tranquilo,
propicio para el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Quiere que todos vengan a Cristo. Él de allá y él de acá, él del color de allá y el color de acá, vengan a Cristo. Ese es el partido al cual Dios nos convoca a llamar, a ponerlo en el corazón y ser parte de esta realidad. Bendito es el Señor Jesús, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Alabado sea el Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Y entonces, situando en una primera realidad, la iglesia como cuerpo de Cristo, como la plenitud de aquel que lo llena todo, tenemos la potestad, el derecho, la posición de mandar, de gobernar. Por eso es tan importante, hermanos, que nos mantengamos en oración unidos, no cada uno individual en su casa, sino una oración unido como iglesia que somos, de aquí y de allá, de todas partes. La iglesia es el cuerpo de Cristo es una realidad, y la iglesia universal es una realidad, y la iglesia local es otra realidad. Nosotros como iglesia, cuando nos unimos, nos convocamos y nos concertamos, ocurren cosas, y lo pueden ver allí tantas innumerables veces en Hechos. Cuando el poder político tomó a Pedro y lo metió preso en la cárcel, dice Hechos clarito, dice, pero la iglesia hacía oración por él. Dice, sí, la escritura clarito, así como dándonos, como dándonos a entender la realidad espiritual que tenemos. Dice, muy bien, el político o el poder que sea, él tomó a Pedro y lo llevó preso, pero el poder de Dios hacía oración por él. ¿Y qué ocurrió? Un milagro maravilloso. Llegó un ángel y sacó a Pedro de la cárcel y lo llevó donde los hermanos y lo vinculó donde los hermanos. Los hermanos justamente estaban orando y no podían creer cuando Pedro llegó a la casa de oración. Esas cosas ocurren, cosas extrañas, cosas que pueden incluso sobrepasar las dimensiones físicas. ¿Por qué no? Si Dios es dueño de todo, es creador y dueño de todo, ¿por qué no puede hacerlo? Por supuesto que sí, lo hace hasta el día de hoy. Bendito el Señor Jesús. Puede mandar a sus ángeles a que guarden a sus hijos. Bendito sea Cristo. Yo recuerdo una oportunidad, una vez que me iban a asaltar. Un detalle muy pequeño que recuerdo, una vez que me iban a asaltar una noche, venía de una reunión muy tarde, me venía a asaltar un hombre, me ve, y de repente, de la nada, así extrañamente aparece otro hombre y me defiende y comienza a pelear con el hombre que me venía a asaltar con ahí un cuchillo, no sé, algo. Y, y, y lo golpeó y lo tomó y me defendió. Y ese hombre de repente desapareció. Yo después, entre el susto, entre el miedo, dije, ¿esto fue un ángel de Dios? Yo creo que Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Perdóneme si alguien no cree. Yo creo. Yo por psicólogo tengo una profesión bastante escéptica. Soy escéptico en muchas cosas. Pero desde mí, desde allí, incluso desde mi formación, yo creo que Dios puede operar con cosas extraordinarias. ¿Por qué no? Por supuesto, que estén vinculadas al propósito eterno de Dios, que tengan sentido en la realidad de Dios, que sean señales que estén vinculadas, relacionadas con lo que Dios quiere hacer, no con cosas niñerías, como nos quedamos a veces algunas iglesias, se quedan con niñerías en las señales, dando vueltas allí, en señales. Son señales justamente que quieren indicar quién es el Señor de este mundo, quién es el Señor del universo, quién es el Señor del cielo y de la tierra. Jesucristo, el Señor. Alabado sea el Señor. Bueno, no voy a hablar más de ese aspecto, pero simplemente un detalle, quería mencionarlo como para poder decir cómo Dios puede operar y de muchas maneras, multiforme gracia de Dios puede operar en todas las esferas de la vida.
Bendito sea el Señor. La oración que viene de arriba y que manda. Hay una segunda dimensión, que es la dimensión individual, de la cual no podemos desatender, que es la segunda oración de Pablo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien, ante el Padre, familia, de quien toma nombre toda familia, perdón, en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y aquí hay una dimensión como hijo de Dios, como discípulo, donde el Señor vaya profundizando su vida en mí, que la vida de Cristo vaya siendo cambiada, menos de mí, más de Cristo. Una dimensión que yo no puedo descuidar, una, una vida a la cual yo debo ir consagrando al Señor en lo personal. Y esto no puede ser anulado por lo primero. Necesitamos todos tener conciencia de este aspecto para que Cristo vaya creciendo en nosotros cada vez más y vayamos en nuestra realidad, en nuestras peculiaridades, en lo individual, en las cosas que a mí me ocurren, en las cosas que están dentro de mí y que nadie sabe y que todo el mundo desconoce. En esas cosas el Señor vaya ganando, tomando terreno, alcanzando, creciendo, y nosotros seamos plenamente capaces de comprender junto a todos los demás santos que están en este mismo proceso, porque todos estamos siendo llamados y convocados a la misma realidad, a la misma verdad. Seamos capaces de comprender con todos los santos cuáles son las dimensiones del amor de Dios y de la plenitud de Dios. Y esta es la segunda dimensión, que es una dimensión que, que nos convoca, que nos llama a estar permanentemente atendiendo. Y tiene que ver con la oración que sube, no con la oración que baja, con la oración que sube. Esta oración que nos enseñó el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, que es el sermón de la montaña, cuando el Señor instruye a sus discípulos. Y les dice lo siguiente: y cuando ores, capítulo 6 de Mateo, versículo 5, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Tome atención a esa palabra. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta oración es la oración individual. Es la oración a la cual el Señor nos llama a todos. Es la oración en la cual el Señor nos dio ejemplo. El Señor da ejemplos por todos los evangelistas. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 35, los versículos anteriores nos muestran que el Señor tuvo una actividad de servicio, pero muy intensa, sanando enfermos, echando fuera demonios, dice, y sanó a muchos que estaban en enfermedades, diversas enfermedades, echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque no le conocía, porque les conocía. ¿Ah? Entonces dice el versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, atención, y allí oraba, a un lugar desierto. Mire qué interesante, a un lugar desierto, y allí oraba. Ya es una clave a la cual el Señor nos llama a atender. Dice en Lucas 6:12, y en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Son detallitos muy pequeñitos, pero para mostrarnos que aún el mismo Señor Jesucristo anhelaba este tipo de oración, este tipo de servicio, el servicio del lugar secreto. ¿Cuál es el lugar secreto? No es el lugar físico al cual
nuestro despacho, nuestra oficina, nuestro, no sé, nuestro dormitorio. No, no se refiere a ese lugar. Se refiere fundamentalmente, creo yo, o espiritualmente a un al lugar que trasciende a estos aspectos, que va más allá de estos aspectos. La palabra que está allí escrita en Mateo capítulo 6, versículo 6, cuando dice, tu Padre que ve en lo secreto, allí ora tu Padre que está en secreto, esa palabra en secreto, años atrás yo me daba cuenta que es la palabra cripta en griego, de donde viene efectivamente la cripta, que es aquello que se pone, son las palabras que se ponen, ¿no? Cuando una persona fallece y uno pone la cripta allí y es el lugar donde ponen a los muertos. La cripta es un despacho, un lugar que tiene nombre, que tiene un reconocimiento individual. Allí en la cripta donde mora el muerto. Entonces, ¿qué está diciendo? Que es un lugar muy especial. Es un lugar donde yo voy a morir. Es un lugar tan especial y tan necesario para la vida de todo siervo de Dios y sierva de Dios, tan necesario porque de ese lugar nace el hombre interior, nace y es renovado. Muere el hombre natural y nace y crece el hombre espiritual. Muero yo a mi carne. En ese silencio, en ese desierto, yo soy consciente de los aspectos más perversos de mi vida y también soy consciente de aquellos aspectos más buenos de mi vida. Los aspectos más perversos los llevo a morir con Cristo y los aspectos buenos los lavo y los redimo en la sangre del Señor para que sean usados, si Dios quiere, en su misericordia. Entonces es un lugar de silencio, es un lugar de oscuridad, es un lugar donde hacemos esta reflexión profunda que la sociedad no nos permite, que el movimiento, que el trabajo, que el día a día, que las cuentas, que las obligaciones, que la crianza, que el desarrollo de la vida natural, que el cansancio físico, no nos permite. Es un lugar muy especial. Y pienso que de alguna manera en esta crisis que estamos viviendo, que tenemos que estar un poco más eh, recluidos al interior de la casa y en algunos lugares casi no podemos salir, está vinculada con este aspecto de la vida, con este aspecto de tomar conciencia de quiénes somos, de qué estoy, de dónde voy, de qué estoy haciendo, de exponerme delante del trono de Dios para ser examinado por Dios, para ser examinado también por mis propios ojos, donde yo pueda darme cuenta y ser autocrítico respecto de mí, que no solamente tenga que estar escuchando los demás, lo que los demás dicen respecto de mí, sino que yo escuche que a veces efectivamente lo que los demás dicen respecto de mí tiene razón. Lo más probable es que aquello que los demás ven en mí probablemente sea cierto. Porque el viejo hombre y este hombre natural es como una joroba que se nos pone aquí en la espalda, que todo el mundo ve, pero que yo no veo. Entonces, un buen consejo es tomar atención y oído cuando los otros hablan de mí, porque probablemente tengan razón. Y ese ejercicio es muy doloroso. Hacer ese ejercicio es tremendamente doloroso, pero es muerte, es morir, es ir a la cripta de oración y estar allí orando al Padre y diciéndole, tal vez, Señor, esto sea verdad. Tal vez esto sea verdad y si es verdad, yo muero a ello. Muero y lo expongo delante de ti, porque quiero ser un hombre y una mujer como tú me diseñaste en un principio, como tú siempre has soñado y has deseado de mí. Bendito sea el Señor. Así sea. Y esta es la oración que sube al Padre, que tiene que ver también con nuestra sacerdocio, porque estamos rodeados de debilidad y la presentamos nuestros pecados, los pecados del pueblo. Hemos pecado delante de ti. Y cuando los sacerdotes se presentaban así delante del pueblo,
representando el pecado del pueblo y el suyo propio, entonces Dios oirá desde los cielos, dice la Escritura. Y entonces el Señor derramará de su gracia, derramará su bendición. Solo entonces. Qué lindo, ¿eh? Qué precioso, qué maravilloso. Voy a terminar ya, no quiero extender mucho, con algo que mencionaba estos días los hermanos acá en Santiago, y que tiene que ver con un hombre, hijo de sacerdotes, un hombre de Dios que vino anunciando el Evangelio del Señor, o sea, no necesariamente el Evangelio, vino anunciando el camino del Señor, preparó el camino del Señor, el cual se llama Juan el Bautista. Juan el Bautista sabía del sacerdocio, porque su padre y su madre eran de la tribu de Aarón, levitas, de la tribu, dice, de Aarón. Ambos eran justos delante de Dios. Era Zacarías de la clase de Abías y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran sacerdotes y eran viejos y ministraban delante del Señor. Y dice que cuando Zacarías estaba ministrando delante del Señor, el Señor le apareció y le dijo: vas a tener un hijo, y le dio un hijo conforme al propósito de Dios. Él estaba orando por el favor del pueblo y Dios le responde otra cosa. Un hijo a esta edad, ya viejo, ¿para qué quiere un hijo? Bueno, Dios lo hizo así. Dios hace como Él quiere y responde conforme a su propósito. El Señor responde conforme a su propósito, nuestras oraciones, conforme a su diseño, conforme a su deseo, no conforme a nuestras sensualidades, no conforme a nuestros deseos egoístas. ¿Cuántas de nuestras oraciones están vinculadas a ello y no al propósito de Dios? Pero Dios, que es misericordioso, aún así también nos bendice y nos provee estas niñerías nuestras y responde a nuestras niñerías. Porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Y entonces viene un hombre de Dios. No voy a tomar mucho tiempo porque de verdad esto es muy largo. Pero Juan el Bautista, un hombre que fue lleno del Espíritu desde el vientre de la madre. Ustedes conocen el pasaje. Elizabeth fue llena y fue un hombre consagrado al trono, al Señor, fue al reino del Señor. Fue consagrado para la voluntad de Dios. Era tan así este hombre, tan perfecto en la misión y en la consagración, que el Señor mismo en Lucas capítulo 7, dice: de los nacidos de mujer, no hay mayor que Juan el Bautista. Otra versión dice: no hay mayor profeta. No, de todos los profetas y de todos los hombres, no hay ni uno mayor que Juan el Bautista. Imagínense cómo fue la misión que desarrolló Juan el Bautista, tan exacto, tan correcto, tan celoso, tan consagrado. Hijo de sacerdote, criado como hijo de sacerdote, consagrado para el Señor. Sabía del sacerdocio. Y entonces cumplió su misión perfectamente. Y la gente se quiso deleitar incluso un tiempo en él. Eso dice el Señor en los evangelios. Pero Juan, para acortar un poco por el tiempo, Juan también cayó preso por causa del evangelio o por causa de la misión. Y estando preso, así como Pablo, recluido, confinado, como estamos muchos de nosotros, muchos hijos de Dios confinados en sus casas, poco detenidos, similares características, en este sentido, mucho más complejas, por supuesto, porque no vamos a comparar la cárcel con nuestra casa, bajo ningún punto de vista. Pero en cuanto a recluido, Juan allí, Dios tuvo que tratar con él, aún con lo perfecto que era él. Dios tuvo que tratar con él con una cuestión que es vital para cada creyente. Y por eso no quiero terminar este mensaje o este compartir con usted sin decirlo, porque es muy importante. Lo voy a leer. Dice: los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas, de lo que estaba ocurriendo a Juan el Bautista. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle. Él estaba preso: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? O sea, él entró en un momento de duda, de incertidumbre. Y la duda se debía
se debía precisamente a la idea que tenía del reino de Dios, al concepto que tenía de Dios y al concepto que tenía de Cristo. Entonces el versículo 20 dice, cuando pues los hombres vinieron a él, a Jesús, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esta misma hora sanó a muchos, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dice, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, caminan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y agrega algo muy importante que quiero que por favor noten. Y bienaventurado es aquel, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Y esto de verdad es importante, hermanos. Esta frase está traducida en otras versiones, lo voy a leer de otras versiones. Dice, y dichoso aquel que no encuentre en mí motivo de tropiezo. Otra versión dice, díganle además que benditos son los que no dudan de mí. Otra versión, díganle, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Otra versión, Dios va a bendecir a los que me ven hacer esto y no me abandonan. Es una frase media controversial, no es muy clara, pero cuando uno la ve en el contexto y la ve en el contexto de los tratos de Dios con sus siervos y con sus siervas y con sus hijos, y cuando ve que Dios es misericordioso y profundiza en nuestro ser, quiere hacer crecer el hombre interior, quiere hacer crecer el Hijo de Dios que está dentro de mí, entonces va a profundizar y va a llegar a aquellos aspectos más profundos de mi vida. Lo va a hacer, porque Dios se ha comprometido en ello y el Espíritu Santo es una realidad verdadera, es, es profundo, conoce lo profundo de Dios y las profundidades del hombre. Entonces, ¿qué está queriendo decir la Escritura? Algo así como, bienaventurado eres cuando las cosas divinas no responden según tu diseño y según tus criterios. Bienaventurado eres cuando Dios opera no conforme a tu parecer, sino conforme a su plan. Bienaventurados somos cuando no hayamos tropiezo en ello. Entonces Dios tuvo que desalojar de la mente de Juan allí en la cárcel, en la cripta, en su interior, desalojar el concepto del Mesías que tenía. Él tenía el Mesías que venía con fuego, que venía a separar el trigo de la paja, que quemaría la paja, el que pondría justicia, el que pondría juicio en la nación, el que ordenaría, el que separaría, el hombre celoso que vendría a ordenar, a sacar el imperio romano. Él tenía un concepto de Mesías distinto de cómo Dios lo diseñó en su propósito inicial con Jesús. Y trabajó en él. ¿Cuántas cosas a veces queremos que Dios responda y haga? Porque el pensamiento que tenemos de Dios, de Jesús, en nuestro interior, no es conforme a la palabra o conforme a lo que el Señor es en realidad. Por ello la Escritura dice, no te harás imagen, porque no podemos hacernos una imagen de Dios. Cuando creemos que entendemos a Dios, nos equivocamos. Dios no puede ser entendido, aprendido en términos así como comprendido, esclavizado, un concepto, a una cuestión mental, puramente mental. Dios es tan vasto, tan grande. Leía años atrás del escritor apologista tan bueno, C.S. Lewis, dice, Dios es el iconoclasta que trabaja en nosotros. Los iconoclastas eran aquellos personajes que por una cuestión teológica estaban en contra de todo lo que es las imágenes y figuras en las iglesias. Entonces las destruían, las sacaban de los altares años atrás.
Entonces dice C.S. Lewis, dice, Dios es este iconoclasta que entra al templo nuestro, entra a nuestro interior y derriba todos los altares que creemos nosotros que hemos erigido, que hemos levantado de Dios, los destruye. Y cuando levantamos algo nuevo, mejor, más perfecto, más glorioso, Dios lo vuelve a destruir para que la realidad, nuestra realidad espiritual sea fresca, nueva, renovada, de día en día, más completa. Se cuenta que San Agustín, tratando de entender a Dios en una oportunidad, tratando de entender a Dios, de la Trinidad, de lo complejo que era esto, de la esencia de Dios, dice que estando en la playa, vio un niño que sacaba con su balde agüita del mar y lo echaba en un hoyito que había hecho en la arena de la playa. Y entonces el niño iba una y otra vez y echaba agüita del mar, agua del mar, en aquel orificio que hizo en la arena de la playa. Una y otra vez, y una y otra vez. Y entonces San Agustín entendió que así es Dios, que lo vasto y rico de Dios y sus formas de operar y sus dimensiones y sus riquezas son tan grandes que no va a ser posible. Pasaremos toda una eternidad entendiendo al Señor y amándole y adorándole. Por eso le adoramos, por eso, por su grandeza, porque cuán grande y rica y inescrutable es su grandeza y su entendimiento y su poder. Bendito es el Señor. Dios quiere trabajar con nosotros. Aún la imagen que tenemos de evangelio. Ojalá podamos desaprender todo lo aprendido. Ojalá podamos sacar todo lo que hasta ahora hemos construido interiormente y seamos renovados con algo fresco, nuevo y vivo. Ojalá nuestra mente, esta mente curiosa que almacena, que toma, sea reseteada, así como reseteada, y comencemos desde cero para aprender y tomar al Señor en una vivencia nueva, renovada, pura. Hay un peligro en los que llevamos muchos años en el Evangelio, que a veces pensamos que lo sabemos, que sabemos todo. Cuánto más aquellos que son tan curiosos mentalmente. He visto jóvenes tan curiosos que predican de todo, saben todo, y como que lo responden todo y quieren responderlo todo. Pero ese no es el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es un conocimiento experimental, experiencial, de una experiencia. Es el conocimiento judío, no es el conocimiento griego que uno toma la Sofía. Es el conocimiento como cuando la Escritura dice, conoció Adán a Eva, conoció José a María, le conoció. Ese conocer es tener una experiencia completa, plena, similar a la experiencia de un hombre y una mujer que se aman, que se unen en espíritu, en alma y también en cuerpo. El conocimiento de Dios es mucho más profundo que almacenar megas y megas y gigas de entendimiento. Es mucho más completo. A veces el conocimiento mental es tan vasto, que llena todo, pero que tiene una profundidad de milímetros. Cuando Dios quiere un conocimiento profundo de Él. Y para eso está la cripta, el lugar donde tenemos que ir, estar con Él y morir como Él, juntamente con Él, para ser un siervo de Dios como Dios así lo quiere. Amados hermanos, en este tiempo de cuarentena para algunas zonas, para algunas ciudades, en este tiempo que tenemos que estar más recluidos, aprovechémoslo para conocer al Señor en una dimensión más profunda. Aprovechémonos para sanar las relaciones humanas que están alrededor nuestro y que allí, a donde Dios nos ha puesto a convivir todos los días, aprovechemos de crecer espiritualmente para que el hombre interior crezca, se desarrolle, crezca mi relación con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, con los que están alrededor mío, crezca, sea renovada, crezca en mi profundidad con el Señor, para que una vez terminado esto, terminando el día malo, estemos firmes allí donde Dios quiere que estemos. Seamos devueltos, no como entramos,
sino digamos, seamos devueltos en forma renovada y seamos una iglesia más próspera en la palabra, más rica, más gloriosa, como Él siempre la ha deseado, para que pronto nuestro Señor Jesucristo aparezca desde los cielos y estemos unidos con Él toda la eternidad. Así sea, mis hermanos. El Señor les bendiga donde quiera que estén y use este tiempo para trabajar en sus corazones y para tomarnos de esta posición de la cual hemos sido llamados como iglesia. Alabado sea el Señor. Maranata, el Señor viene.